Haciendo de esta forma. Si nosotros dividimos esto en 4 partes, ¿cierto? Entonces se supone que vamos a tener una falange para cada dedito y lo mismo, lo trazamos de esta misma forma para lograr darle como la estructura, ¿cierto? Entonces, acá vamos a trazar el músculo, este músculo, ¿cierto? Y vamos a considerar el dedo como así, ¿cierto? Más o menos acá. Listo. Dense cuenta que este dedo pulgar normalmente oscila desde esta falange hasta, desde esta articulación hasta esta articulación, ¿cierto? Ni más ni menos, ¿sí? Entonces ya teniendo eso podemos empezar, digamos, a refinar los deditos. Entonces tenemos un dedito acá, tenemos el otro dedito acá, ¿cierto? Tenemos el dedito más grande, ¿cierto? Tenemos el otro dedito acá, ¿sí o no? Tenemos esto acá, venimos acá, vamos a cerrar un poquito la palma de la mano, ¿cierto? Para que quede acá y vamos a darle la estructura a este dedito. Se supone que acá viene una falange, ¿cierto? Entonces acá viene la otra y se supone que tenemos esto acá y acá ya tenemos la mano hecha, ¿sí o no? Si lo que quiero es ver la mano desde adentro, lo mismo que trabajábamos con el cuerpo, tengo que verla transparente. Entonces acá voy a trazar un poquito la palma. Dense cuenta que uno adentro, por ejemplo, se ven los dedos más largos y afuera se ven los dedos más largos y adentro se ven los dedos más corticos, ¿cierto? Tengo este músculo que viene acá, ¿cierto? Que está formado por esta línea, que este es el monte de Venus y está delimitado por la línea de la vida o la línea de Venus, ¿cierto? Tenemos otra línea acá que delimita el otro pliegue de la mano, que es la línea de la cabeza. Sí, por dentro. Y de acá hacia este dedo puede ir hacia el dedo de Saturno, hacia el dedo medio, hacia el dedo índice, que es el dedo de Júpiter, puede ir la otra línea, que es la línea del corazón, ¿cierto? Hay otras líneas secundarias que son, por ejemplo, esta línea puede venir, pues no hay una, que es la línea de Saturno, acá puede venir una línea de Apolo, acá puede venir una línea de Mercurio, aquí puede venir la línea de Júpiter, pero ¿cómo? El profe sabe quiromancia. Pero yo no sé. ¿Listo? Eso es quirología. Acá queda este es el Valle de Marte, acá queda el Monte de Marte, el Monte de la Luna. Pues es que es dibujo humano. Sí, ¿cuál seguridad? Estoy dudándola. No. Sí. ¿Cuál era la línea? Este es Júpiter, Venus, Marte, el Sol. ¿Listo? Entonces, dense cuenta, por ejemplo, que si nosotros tenemos la mano acá, podemos considerar cada una de las partecitas como un cubito. Entonces vamos a estudiar primero un dedito y después vamos a hacerlo todo. Entonces, digamos, yo tengo acá donde sale el dedo, ¿cierto? Voy a trazar mi falange, la falangina, voy a forzar la torsión del dedo para que ustedes vean lo que yo hago. Entonces, lo que yo hago normalmente es trazar de este punto una línea en la mitad, ¿cierto? Que es esta línea de acá, que es mi eje. Dense cuenta que esto es paralelo y paralelo porque acá vienen como los ejes de las articulaciones para que se muevan de esta manera, ¿sí o no? Entonces, lo siguiente que hago es que si ustedes se dan cuenta cómo Loomis lo hace, Loomis considera cada falange como un cilindrito. Yo lo hago así, pero lo primero que yo hago es considerar estas caras de arriba, que son las que me van a ubicar. Entonces, hago la cara de afuera de la falange, ¿cierto? Luego, acá hago la cara de adentro, de afuera de la falangina, y hago la cara más externa de la falangeta, ¿cierto? La cierro, mire, todo es paralelo, ¿cierto? Entonces, miren lo que voy a hacer acá. De este punto, traigo acá y trazo mi cara, ¿cierto? De este punto trazo acá y trazo la cara. Acá va a venir un poquito como así el dedito y esto, sí, y esto viene acá. Fíjense que yo voy a reteñirlo un poquito para que ustedes puedan ver, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo desde adentro con cada dedito. ¿Sí? ¿Sí? Entonces termino armando el cilindro, pero no lo planeo como un cilindro, sino empiezo a planear con esta cara para que esta cara sea la que me rige, para que el dedo quede ordenado. Es muy importante que esto quede paralelo, ¿sí o no? Y pues obviamente me faltó esta de acá, mire, ¿sí o no? Entonces ahí... ¿Ah? ¿Se lo engordo?
Sí, no importa. Entonces puedo hacerlo más gruesito ya. Mire, pues. Sí, es que mis dedos son de troll. ¿Listo? Entonces yo tengo acá y acá quedaría, digamos, la parte. Entonces fíjense, voy a trazar la uña, trazo paralelo, ¿cierto? Trazo, la uña normalmente viene siendo un poquito más delgadita del dedo, trazo la uña, trazo la madre de la uña, trazo eso acá, ¿cierto? Y fíjense, acá puedo trazar unas arruguitas, viene la articulación. Hay dedos, por ejemplo, que son más gorditos como los míos, por ejemplo, que casi no se ven las articulaciones, pero, por ejemplo, una mano delgadita, la suya. Déjeme ver su mano. No, apenas. Tiene pelos en la mano. ¿Se come las uñas o tiene pelos en la mano? O las dos. La manicura. Pero mire, por ejemplo, a ella se le notan más las articulaciones, ¿cierto? Porque tiene la... Mira, Alex, mira eso. Entonces, acá podemos darle... Trazamos esto acá, ¿cierto? Trazamos acá para que la uña se inserte. Fíjese que acá viene como un cojincito, entonces podemos dar el cojincito acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Fíjese que acá se inserta el dedo, ¿sí o no? Acá volvemos y lo insertamos y fíjense que la misma estructura me deja ver dónde está acá y acá viene la otra parte y digamos más o menos ahí vendría un dedito, me queda un poquito cada sencillo. Un dedo espatulado. Está como muy gordito. Bueno, no importa. Lo importante es que pues ya ustedes lo hacen, lo adelgazan o lo ponen. El error que estés aquí. Pues parece como este. Sí. Los dedos son gorditos. Y uno termina casi siempre dibujando lo que uno, o sea, se supone que psicológicamente uno lo que dibuja es lo que percibe de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, ahí es donde cuando uno empieza a ver que lo que dibuje mal es muy posiblemente las partes que uno no acepta bien de su cuerpo, no las conozca bien. Nariz. Y entonces, pues si queremos hacer la manito, entonces lo que hacemos, por ejemplo, es tener acá la mano, ¿cierto? Cogemos esto acá, dividimos esto en 4, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, podemos empezar a contar cada dedito, por ejemplo, digamos, vamos a forzarlo acá. Como 30.000 veces. ¿Sí o no? Para que quede, fíjese que este dedo queda acá, ¿cierto? Entonces fíjese que el otro dedito lo podemos sacar de acá, ¿cierto? Entonces, normalmente los dedos quedan, también se van viendo cositos, ¿sí? Acá vamos a trazar el otro, de acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Y acá vamos a trazar el meñique, que vamos a ponerlo más o menos acá, ¿sí o no? Entonces fíjense que ahí se va viendo ya la mano, ¿sí o no? Fíjense que salen desde acá para que ustedes puedan coger luego esto y tracen todo el dedito. Y tracen todo el dedito desde acá, ¿sí o no? Y el gordo. El gordo. El gordo siempre es un camello. Vean de la mano derecha. El gordo, pero vamos a sacar acá, por ejemplo, que sale acá, sale este dedito acá, sale acá, por ejemplo, que salga acá, digamos ahí, sale el otro pedacito acá de la mano y acá vendría, por ejemplo, digamos así quedaría la estructura, ya ustedes la terminan. ¿Listo? Sí, lo forcé así. Los pies. No tiene... ¿Diapositiva? Entonces miren, normalmente acá viene la pierna, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es dividir el pie en 3 partes, que son el talón, ¿sí o no? Que viene acá, ¿sí o no? El tarso, que es como una chancletica, y los dedos, ¿sí o no? Que es lo que sale de la chancletica, y acá vendría la vaina. Entonces esa estructura me va a permitir a mí, digamos de frente, ¿cómo lo haría? Entonces trazo, viene la pierna, ¿cierto? Trazo el talón, ¿sí o no? Trazo la parte del tarso y la parte de los dedos. Fíjense que todo lo hago con cajitas, ¿sí o no? Entonces, se supone, por ejemplo, que ya aquí viene la pierna, ¿cierto? Y fíjense, viene el tarso,
¿sí o no? Los dedos, fíjense que me darían acá, ¿cierto? Acá vendría el dedo gordo, ¿cierto? Trazaría esto acá, ¿sí o no? Traigo acá, mire que de una me sale casi el juanete, ¿cierto? Viene el arco, viene la parte del talón, viene acá, acá iría el espolón y tendría acá, ¿cierto? Y me salen los pies de una manera fácil.